Buenas tardes a todos. En esta nueva jornada estamos ya en la primera clase o conversatorio en esta ocasión de las jornadas que se hacen en el marco del colegio y en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les doy una cordial bienvenida en nombre del colegio y de la Asociación del Poder Judicial de la ciudad. Es un verdadero placer para mí seguir organizando estas charlas que venimos haciéndolo a lo largo de más de 4 años. No estoy sola acá, hay gente que muchas veces no se ve en la pantalla, lo digo siempre y lo sigo repitiendo, como Jorge Mesturini, que es indispensable para mí, si no, nada de todo esto podría funcionar, desde los flyers hasta las comunicaciones, hasta la transmisión en vivo por canal, Gladys, Ana, Anabela, Marcos, Anabel, todos los que han participado a lo largo del correr del tiempo. Son jornadas que están destinadas no solamente a nuestros asociados, sino también que están abiertos para cualquiera que quiera participar y les interese la temática, y año tras año nos convoca la vocación de servicio y de compromiso que tenemos institucional. Así que muchas gracias a todos los que están aquí presentes, que ahora los voy a presentar a todos, y a todos los que están viendo en vivo desde el canal de YouTube estas transmisiones, a los que hoy están inscriptos y están viéndolo en vivo, y a los que luego los van a seguir viendo porque van a quedar alojados en nuestro canal de ambas, del colegio y de la asociación, y en sus páginas y todas sus redes. Así que muchas gracias. Les recuerdo, por cierto, que aquellos que estén inscriptos van a tener un link que van a tener que cliquear, y así es el presentismo y se les llegará el 25 de marzo su diploma correspondiente. Fuera de eso, en el día de hoy, en esta jornada, nos une indudablemente un tema trascendental que tiene que ver con el el servicio penitenciario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tenemos el honor de que nos acompañe, y los voy a presentar a todos, y empezaré por Aldana Cruzita, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el bloque de Ciudadanos Unidos, Unión Cívica Radical, abogada, especialista en niñez, adolescencia y justicia. Su labor se centra en articulación real entre los tres poderes del Estado, con un enfoque comprometido en las problemáticas que atraviesa el sector más vulnerable. He sintetizado todos los currículos porque son todos muy largos, de todos estos expositores, obviamente. Luego voy a presentar a María Rosa Muiños, que todos la conocemos, es la defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una gran trayectoria a lo largo de sus años, con una extensa en el ámbito público, ha ocupado roles de conducción tanto del Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo porteño, donde se desempeñó como vicepresidenta segunda de la legislatura de la ciudad, donde ha sido presidenta de comisiones importantes y claves en lo que hace la legislatura, y su gestión se ha caracterizado por una intensa producción legislativa orientada a la ampliación de derechos y fortaleza institucional. Y en tercer lugar, a Leandro Alperín, creo que lo conozco hace algunos años, no voy a decir mucho porque sigo diciendo que tengo 30 y pico, así que ojo Leandro, subsecretario de Políticas Criminal y Asuntos Penitenciarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una trayectoria fuerte en materia de derechos humanos y sistema penitenciario, habiendo sido, entre otros cargos, legislador, comisión también del Comité Nacional de Prevención de Torturas y director del programa UA 21 y programas de educación universitaria en contexto de encierro. Perdón. Este panel sin duda juega una experiencia, un compromiso y una mirada integral sobre el desafío de lo que tiene que ver con la nueva ley y con el sistema penitenciario en la ciudad, sea esta la nueva ley o el contexto que se organice y se realice. Habiéndolos presentado en nombre del colegio y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, les doy la bienvenida. Les digo que en lo que a mí respecta me hace muy feliz poder tener esta charla entre nosotros, así que muchas bienvenidas, muy honorable para mí que estén acá, y gracias, les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Vanessa y a la asociación, al colegio, por invitarnos a participar, a poder contar un poco el trabajo que se hizo
en la ciudad sobre algo tan importante como es el servicio penitenciario y también la ejecución. Así que, bueno, primero yo quería comenzar haciendo algo que me parecía muy importante, que hay algo más allá de estas dos leyes que estamos analizando, ¿no? Estamos analizando y hablando sobre la autonomía de la ciudad, que es algo tan importante, porque con estos proyectos nosotros lo que logramos fue un paso más para la consolidación de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y muchas veces cuando hablamos de la autonomía nos remitimos a la reforma del 94, a la constitución de la ciudad, a las competencias de transferencias, pero también esto es parte de ello. La autonomía para mí me parece muy importante transmitir que se construye con decisiones institucionales concretas. Y acá es donde se hace presente una gran herramienta que teníamos que tener y que era relevante, que es continuar con algo como la seguridad pública y la administración de la justicia, que son dos puntos muy claves para poder lograr la autonomía de la ciudad y de una forma plena, que es como venimos trabajando también hace muchos años. Entonces, acá es donde se hace presente la preparación y donde logramos tener uno de los componentes más para poder completar el sistema de seguridad, que era lo que nosotros teníamos muy claro cuando comenzamos a hablar sobre el servicio penitenciario en la ciudad. Y ahí es donde hago mención a principalmente la creación de las instituciones propias, que es donde comenzamos, después con la transferencia de las competencias y después finalmente con consolidarlo con las políticas públicas que son pensadas específicamente para la realidad urbana de la ciudad de cada uno de los ciudadanos. Entonces, es muy importante siempre destacar cuando tenemos estos logros, hablar de la autonomía de la ciudad y por la cual tenemos que seguir trabajando, porque por lo menos desde mi lugar considero y entiendo que compartimos este pensamiento seguro, que cada paso significa más autonomía, más capacidad de gestión y también más responsabilidad democrática ante los ciudadanos, que hoy en día estamos nosotros trabajando también para cada uno de ellos y para generar un espacio. Y ante esta situación nos encontramos con la aprobación de dos grandes leyes, que son la 6.923 y la 6.924. La 6.923, que es la creación del servicio penitenciario y de reintegración social en la ciudad, y la 6.924, que es sobre la ejecución de la pena. Cuando nos encontramos con estas dos leyes, a mí me parece importante en este espacio hacer un poco un repaso de cómo fue en la legislatura el trabajo y todo lo que nos llevó para poder lograr esta normativa que realmente es un precedente en nuestra ciudad. Y acá me parece necesario transmitir que tuvimos una diversidad de partidos políticos trabajando sobre un tema en particular, y en donde los distintos bloques tenían distintas miradas, en donde hemos tenido distintos proyectos, y en esta diversidad de partidos políticos y de pensamientos siempre tuvimos un objetivo muy claro, que era poder lograr y construir, y la voluntad de construir, mejor dicho, consensos. Y eso siempre fue el foco principal cuando nos pusimos en esta casa a poder trabajar sobre esta ley. Y en el medio de todos estos consensos que estábamos logrando y construyendo, nos encontramos con un montón de pluralidad y también con una participación muy activa y diversa, tanto de legisladores como también de equipos. Y ahí es donde yo quiero destacar también el acompañamiento constante que hubo por parte del Ejecutivo y de las distintas instituciones del gobierno de la ciudad, porque fueron cada una aportando, pero principalmente desde el Ejecutivo, y quien estuvo en cabeza de esto principalmente fue Leandro Alperín, que hoy va a tener también la oportunidad de contar también toda esta experiencia y todo este proceso, y hoy tiene el privilegio de llevarlo a la práctica, ni más ni menos que la ley que creamos, pero contamos con la participación activa y constante del Poder Ejecutivo, que eso fue fundamental para ir avanzando en cada artículo y en cada comisión de asesores, comisiones de diputados y también las distintas reuniones que se van armando. Porque algo que para mí me parece muy importante y que tenemos que destacar, que cuanta más diversidad de pensamientos y de proyectos que teníamos, era más rico para el proyecto que íbamos a lograr y la ley que votamos, porque eso hace que sea mucho más duradera en el tiempo, equilibrada y que también contenga a toda la sociedad en esta ley. Y ahí es donde se hace presente que tuvimos 14 proyectos y en donde tuvimos una iniciativa por parte del gobierno de la ciudad en encarar con el Ejecutivo principalmente la idea y que fue el proyecto que se tomó de base. Estos 14 proyectos que hago mención tenían distintos puntos, algunos tomaban temas de la seguridad, otros de la fuerza, otros de la parte del sistema, otros del servicio. Entonces, en estos 14 proyectos también tuvimos distintos giros.
¿A qué voy con esto? Los giros son las distintas comisiones que iban a trabajar la ley cuando fueron presentadas por los distintos diputados. Entonces, ante estos distintos giros, se hicieron presentes la Comisión de Justicia, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Seguridad, la Comisión de Legislación de Trabajo y Presupuesto, todas trabajando de forma articulada y en articulación también con los otros poderes. Además, al contar también con las distintas comisiones, tanto de asesores como de diputados, en la Casa nosotros contamos con comisiones informativas, lo llamamos. En estas comisiones informativas contamos con la participación de más de 50 especialistas que fueron abordando punto por punto los distintos ideas y que tenían, y principalmente hablando sobre penitenciario y con la experiencia que tenían. Han pasado jueces, fiscales, defensores, académicos, investigadores, docentes, cada uno de su lugar aportando su granito y su experiencia para poder ir nutriendo estas distintas leyes. Y algo con lo que nos encontramos, al haber tantos temas trabajando sobre esto, decidimos dividirlo en tres ejes, que eso fue muy importante para poder ver a fondo cada uno de ellos. Y estos tres ejes fueron, por un lado, el primero, el marco jurídico institucional. En segundo lugar, trabajamos el proyecto de vida y las políticas para la reintegración social de las personas privadas de la libertad. Y en tercer lugar, el marco normativo y organizacional del personal penitenciario. Entonces, tuvimos muy claro que íbamos a dividirlo por tres ejes, para poder abordarlo: el marco jurídico institucional, el proyecto de vida, que era el principal enfoque que queríamos lograr con la reintegración social, y después el marco normativo. Y también sumamos todo lo que era la parte de la organización del personal penitenciario, porque también era importante hablar de los trabajadores que iban a llevar luego a la práctica esta ley. En el medio de todas estas situaciones fuimos avanzando con los distintos artículos y distintos consensos, y algunos íbamos avanzando con despachos, otros nos costaron un poco más, que ahí también Lea va a poder ir contando su experiencia, y a mí lo que me importaba destacar es que muchas veces se llega al recinto con un proyecto y ya con un dictamen finalizado, pero mostrar todo el trabajo que hay detrás por parte no solo de los diputados, sino de los asesores y de los distintos poderes, lo cual nos llevó meses para poder lograr esta ley que hoy estamos acá presentando y que estamos conversando. Y además, cuando comenzamos con la iniciativa y el puntapié que dio el gobierno de la ciudad y tomar la decisión de que sea parte de su gestión, sobre ese proyecto nosotros fuimos incorporando distintos puntos, como por ejemplo sumamos los principios de transparencia y de rendición de cuenta, se sumó el fortalecer el enfoque de los derechos humanos, teniéndolo como bandera principal y también tomando ejemplo de otros países. Después también se incorporó programas específicos de reintegración social y de formación laboral para que el paso en estos lugares no sea en vano, sino que realmente logremos una inserción luego. Y también podemos desarrollar en profundidad el régimen personal penitenciario, como mencionaba, poder ponderar el trabajo de esos trabajadores que son los que van a estar día a día llevando adelante estas tareas. También se incorporó los adultos jóvenes. Distintos puntos hicieron que vayamos nutriendo en el conjunto de estos 14 proyectos que íbamos trabajando. Eso es un poco todo lo que fue el proceso parlamentario. Pero ahí es donde yo me detengo y es la pregunta que nos hacíamos mucho y también nos hacían de por qué estas leyes para nosotros son tan importantes también desde el punto de vista institucional. Y ahí me remito al principio, en donde hago mención a la ley 5.688, que es la Ley Sistema Integral de Seguridad Pública. Nosotros acá lo que hicimos fue completar una pieza fundamental dentro de esta ley, porque en el artículo 8 de la misma se mencionan los distintos componentes que se decidió y se determinó que la seguridad pública no es solamente responsabilidad de un único organismo, sino que es un conjunto, y por eso se llama Sistema Integral de Seguridad Pública, y en donde en este artículo 8 nosotros determinan distintos puntos: el jefe de gobierno, el Ministerio de Justicia, Seguridad, Legislativo, Policía de la Ciudad, Cuerpo de Bomberos, entre otros, pero dentro de ellos nos encontrábamos con ¿qué? Con servicio penitenciario y reintegración social, y además la ejecución de la pena. Entonces, con esto, nosotros lo que hicimos es poder dar cumplimiento al artículo 8. Aprendí muy bien, lean, veo las palmas. Entonces, yo ahí lo que estoy destacando es, logramos principalmente poder completar algo que ya habíamos comenzado. ¿Y qué estamos demostrando acá? Que hay una continuidad de gestión. Y eso es lo importante, que cada ley también viene y tiene una cadena, a pesar de los cambios también de gestiones, a pesar de los cambios del cuerpo legislativo. Eso es lo importante. Entonces ahí destaco
la voluntad que hubo siempre de los consensos en la legislatura. Y eso se logra con la voluntad de todos los partidos políticos, no solamente de quienes hoy llevan adelante la gestión, y es muy importante ahí ponderar el trabajo de la casa. Además, algo que fue muy novedoso y que me pareció muy importante hoy acá trasladar, nosotros acá tuvimos algo muy claro, que era generar una ley moderna, una ley que pueda tener un impacto, una ley que perdure en el tiempo, y eso contamos con un beneficio a nosotros. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más joven de nuestro país. Puede ser a veces una ventaja o otra desventaja. Yo considero que es una oportunidad lo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de crear las cosas desde cero. Entonces, cuando nosotros decidimos pensar sobre servicio penitenciario, lo que estamos pensando, ¿cómo no vamos a incorporar un plan de vida? ¿Cómo no vamos a incorporar, pensar en la reintegración de esta persona y que su tiempo en donde esté cumpliendo su condena tenga sentido, en donde realmente el beneficio que nos llevemos todos como sociedad sea la reintegración social de él o de ella? Entonces, ahí es donde nosotros pusimos el foco, en donde también era romper un poco con toda la parte burocrática, en donde podíamos corrernos de los paradigmas que ya estaban estipulados y de otras épocas en donde nos marcaba cómo tenían que ser las políticas penitenciarias. Podíamos crear algo más. Y por eso es muy importante, y el objetivo principal de la ley acá fue poder hacer el enfoque en la reintegración social, porque ese es el desafío que tenemos y ese es el desafío principal que tiene hoy en día ahora el Poder Ejecutivo en llevarlo a la práctica. Nosotros dimos el marco normativo y el espíritu, pero esto después lo vamos a llevar a la práctica y poder demostrar que vale la pena todo ese trabajo que se hizo detrás. Y ahí es donde se fueron sumando los distintos puntos, que se sumó la formación laboral, la formación de educación, también construir vínculos, algo tan importante, construir vínculos, saldar toda esa deuda pendiente que también tenemos como sociedad y construirle un camino, crear acompañamiento, crear capacitaciones, y no solamente para la persona que se encuentra cumpliendo una condena, sino que esto también tiene que ser a su entorno familiar, a sus vínculos más cercanos, porque son los que también sostienen el proceso cuando una persona egresa de estos lugares. Y en el medio de toda esta búsqueda, en donde nos encontramos principalmente con crear una ley moderna, nos encontramos con el rol de la víctima, que el rol de la víctima ya hace tiempo, en distintos puntos, viene teniendo un rol activo. Si nos vamos a las prácticas restaurativas, si nos vamos a distintos puntos en la ciudad, ya empieza a tener, y en algunos lugares de nuestro país. Entonces, acá lo que decimos es ponderar y que la víctima no sea un agente secundario, sino que también sea parte, y no solamente de la etapa previa, de la parte del proceso, sino también durante el proceso de la ejecución de la pena. Entonces, qué importante es ahí sumar a la víctima y que sepa todo el proceso y que también escucharlo, porque es la persona que más afectada se encuentra por el delito que llevaron a cabo a esta persona. Entonces, también ponderamos el lugar de la víctima en esta ley. No solamente nos fijamos en la reintegración social, sino también lo que estamos acá construyendo es un compromiso social, porque de nada sirve que el Estado solamente sea el que lleve a cabo esto, sino que tenemos que involucrar a toda la sociedad en su conjunto. Por otro lado, ahí es donde fuimos avanzando con puntos muy claves que queríamos sumar. También incorporamos la parte de adultos jóvenes, que también tiene que tener una mirada especial y distinta, porque todavía podemos llegar a prevenir un montón de situaciones. Y cuando hablamos también de todo lo que es la inserción laboral, es fundamental que la persona tenga también sus deseos y sus intereses, como cualquier persona que decide y estudia o que trabaja, bueno, generar un plan de vida especial para cada uno de ellos, para que después se pueda sostener en el tiempo. Es lo mismo que esta ley. Se trató de hacer de una manera y con mucho trabajo para que se pueda sostener en el tiempo y que perdure y que sí sea una herramienta. Entonces, para ir ahí un poco poniéndole ya forma y darle el pase también a mis compañeros acá, lo que nosotros acá tuvimos fue primero una ley. Logramos un marco normativo, la legislatura trató de generar algo bien amplio y que esté representando los distintos colores políticos, que era tan importante para nosotros. Lo importante era completar el artículo también 8 con poder incorporar los componentes, poder ponderar a la víctima, poder hablar del proyecto de vida de cada una de estas personas, porque ahí es donde yo digo que el mayor desafío que tenemos y lo más profundo es poder lograr la reinserción de la sociedad de estas personas.
¿Por qué? Porque es un desafío social y porque tenemos que trabajar por reducir la reincidencia. La ciudad ya viene también trabajando previo a la reiterancia, digo, son temas que vienen teniendo una continuidad y que no son leyes aisladas, sino que hay en un plan de gestión. Y donde para mí, si no logramos esto, si no logramos bajar la reincidencia, está fracasando el sistema, está fracasando la política pública, fracasa la capacidad del Estado. En cambio, si nosotros logramos que el paso de las personas privadas de su libertad no sea en vano, gana la sociedad, gana la justicia, gana la seguridad pública, gana todas las personas que estamos trabajando y que dedicamos el tiempo a poder lograr una ciudad mejor. Y me gustaba centralizarme en esto para cerrar, es el Poder Legislativo lo que logró es el marco normativo, el cual nos encontramos a disposición de poder seguir también modificando y ayornándolo a medida que vayamos poniéndolo en práctica. Y esto que digo, siempre tenemos que seguir reviendo las políticas públicas porque también la sociedad avanza y por eso tenemos que seguir construyendo nuevas políticas públicas y trabajando. Por otro lado, tenemos el Poder Ejecutivo, que es quien está teniendo ahora el desafío más importante, que es ponerlo en marcha, que es poder plasmar lo que se trabajó durante tantos meses. Y el Poder Judicial tiene un rol muy importante, que seguramente las personas que más lo están viendo son personas que trabajan hoy en el Poder Judicial, es poder tener y llevar a cabo el control de legalidad, poder llevar a cabo todo este proceso, que van a estar en la parte de la ejecución de la pena. Entonces me parecía muy importante contar también la idea principal del proyecto para que podamos en conjunto llevarlo a la práctica, porque tenemos entre los tres poderes que trabajar de manera articulada, como se hizo para lograr el texto, bueno, ahora para llevarlo a la práctica. Y en mi opinión, hay una cuarta pata en esta silla, que es un desafío social que tenemos. Tenemos que lograr que la sociedad se involucre, porque no podemos solo el Estado llevar adelante estas políticas públicas si no logramos que la sociedad también sea parte y se involucre tanto en las políticas penitenciarias como también en las de reintegración social. Eso es un poco todo el paso que tuvimos en la legislatura. Obviamente que ahora igual continúan también tanto María Rosa como Lean y abierta también a preguntas que tengan. Gracias. excelente exposición, Aldana. Muchas gracias y les cedo la palabra. Yo ya los he presentado a todos, así que cedo la palabra. Bueno, sigo yo. A ver, ¿por dónde empezamos? Esto deviene de una discusión que deviene de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Donde establece nuestra obligación por pelear por la autonomía. Como bien dijo Aldana, hemos presentado en todos estos años, yo siendo legisladora, los legisladores que estuvieron antes que yo, incluso Leandro también, infinidad de proyectos que tienen que ver con la transferencia de competencias. Empezamos esta discusión con la creación primero de la Policía Metropolitana, después con la transferencia de una parte de la federal, con la creación de la Ley de Seguridad Pública. Es una continuidad de esa conversación. Y en esto quiero ser elogiosa de la legislatura, lugar que queremos muchísimo todos los que estamos acá, porque ha logrado mantenerse como un lugar serio de discusión de la política, ¿sí? De una conversación que tiene como fin el mejoramiento de la vida de los porteños y de las porteñas y de todos los que pasan por la ciudad de Buenos Aires, cosa que no está pasando o no pasó con otros parlamentos. Me parece que ese fin de los legisladores, sea cual sea su extracción y qué bloque estén integrando en algún momento, por suerte y por muchas otras cosas no se ha perdido en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente tiene que ver con la composición de la ciudad, la riqueza de la ciudad, el tamaño de la ciudad, lo joven que es también. Aprovechemos el momento, pero son discusiones que se alargan muchísimo. Yo obviamente celebro que tengamos ley, que el encargado de llevarlo adelante sea Leandro Alperín, porque fuimos compañeros en la legislatura y mucho de la política pública depende de las personas a cargo, mucho depende de las personas a cargo.
porque nosotros podemos hablar de que existe una ley nacional, que el servicio penitenciario tiene unas funciones que son nobles y loables y no se cumplen, ¿sí? Que el servicio no está funcionando, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el resto del territorio nacional, y no es porque la ley no contemple que toda la política es de reinserción social, que no tiene un fin de castigo, pero no termina sucediendo. Paradójicamente, los tiempos se empiezan a acelerar, eso a nosotros como administradores de la política de alguna manera nos ayuda a que el Ejecutivo, que es este, pero podría ser cualquier otro, tenga la voluntad política de tomar decisiones, de hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque hay un punto de crisis que ya no puede administrarse con las herramientas que están disponibles. La crisis hoy se evidencia en las comisarías, en las alcaldías, en las modulares que van creando, en las condiciones de detención en las que están todos los que están ahora en una situación de encierro en la Ciudad de Buenos Aires. Si quieren, los invito, en la página de la Defensoría pueden ver en un mapeo, está georreferenciado, todas las comisarías, todas las alcaldías, todos los modulares, con la cantidad de detenidos. Vamos cambiando esta información en forma semanal, información que nos pasa el Ejecutivo, obviamente. Pero bueno, estamos en esta situación terminal de crisis, donde tenemos un montón de policías destinados al cuidado de esas personas en muy malas condiciones, que hace que, bueno, el Ejecutivo y la legislatura y la política en general diga, tomamos cartas en el asunto, vemos cómo podemos resolver este tema en este momento, en este contexto. Creo que por suerte, para todo el sistema y para la Ciudad de Buenos Aires, plasmó un trabajo que se vino haciendo en la legislatura, que lo tuvo como vocero a Leandro, la historia del plan de vida, ese esquema de pensar la política muy personalizadamente. Él la llevó a la discusión a la legislatura cuando éramos legisladores y le ha podido dar continuidad. Nosotros hemos coincidido no solo en la legislatura, sino acá en la Defensoría. Nosotros somos sede y de hecho por la ley a mí me toca presidir el Comité contra la Tortura, que también es un esquema que tiene aristas muy interesantes, porque lo integra el Ejecutivo, el Legislativo, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General y una serie de organizaciones no gubernamentales que tienen interés en el tema, que fueron votadas por la legislatura. Tiene todo un procedimiento que está muy completo, que garantiza la representación y la diversidad de voces y con responsabilidades, que me parece que desde su creación ha funcionado muy bien. Y también nos tocó coincidir brevemente con Leandro. Él salía del mecanismo, yo entraba en el mecanismo, pero nuestra comunicación siempre fue permanente, y hemos trabajado en esto en conjunto, porque él tiene una escucha activa, se ha reunido con los comisionados, ha tomado todas nuestras observaciones y reclamos, y lo mismo pasó con los legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires. Con los 14 proyectos, con todos los diputados que tuvieron esas iniciativas, nos hemos reunido y pudimos llegar a acuerdos en esta conversación. A mí me parece que es la mejor ley que se podía en este contexto. Como ha pasado otras veces con la Ciudad de Buenos Aires, somos de alguna manera el puntapié inicial para discusiones que después se dan nacionalmente. Por ejemplo, el sistema acusatorio, por ejemplo, el juicio por jurados. Son iniciativas que la ciudad está en capacidad de llevar adelante por la propia situación económica y social de la ciudad, que después la nación puede estar en condiciones de empezar a discutir. No digo de tomar porque no todos los distritos están a la par que nosotros, pero sí empezar la discusión. Y eso para mí es como doble ganancia, ¿no? Es bueno para la Ciudad de Buenos Aires, es bueno para el resto de las jurisdicciones. Bueno, obviamente el comité va a tener una presencia muy fuerte en todo este sistema.
Ya de hecho la Defensoría en otros procesos lo tuvo. Cuando se creó la metropolitana, la defensora del pueblo era la doctora Alicia Pierini y pudo acceder, por ejemplo, a todos los legajos de los que eran aspirantes a formar esa policía metropolitana, especialmente los que venían de otras fuerzas. Nosotros tenemos la aspiración de continuar con esa tarea y no solo con esa tarea. Estamos supervisando permanentemente, tanto como Defensoría como mecanismo, todas las situaciones de encierro que están en la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que tiene que ver con el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, los hogares, los institutos de menores y obviamente el sistema para adultos. Quería hacer una mención especial porque yo no me conocía con la diputada Cruzita y coincidimos en que ambas presentamos un proyecto el año pasado, nosotros como Defensoría y ella a título de legisladora, justamente con la preocupación sobre este sector, que es niños, niñas y adolescentes, y ella logró, en el marco de acuerdo de la legislatura, que sea ley. Se votó en diciembre del año pasado un régimen de cupo para los chicos egresados de hogares sin cuidados parentales. Lo asocio porque me parece que estamos hablando de poblaciones en riesgo también, ¿no? No es una población que hoy está en situación de encierro porque cometió un delito, pero sí es una población que está en riesgo de que eso le pase permanentemente por el contexto socioeducativo, por el contexto económico, porque nacen en lugares donde no tienen otro destino más que parirla todos los días, sufrirla todos los días. Vienen de generaciones y generaciones de gente empobrecida que no tiene una ayuda del Estado para pensar más allá del día de mañana. No estoy hablando de la ayuda inmediata, de la comida o del techo, sino del futuro. Y me parece que la ley que logramos que saliera le va a dar alguna respuesta a un sector que, si bien es chiquito, está en una situación de vulnerabilidad que la ciudad no estaba atendiendo. Bueno, para mí el proyecto es muy bueno, es muy bueno. Le hemos podido incorporar todo lo que pedimos. Realmente creo que está la mirada individual sobre el origen de esa persona, cómo llegó al sistema y cómo el Estado puede, de un montón, de infinidad de maneras, tratar de cambiarle el destino. Está pensado el buen trato, está pensado también ya en términos mucho más prácticos cómo eso va a redundar en mayor policía en las calles, que lo necesitamos, donde ya el policía no se va a encargar de cuidar a una persona, de vigilar a una persona. Hoy la función que cumplen es mucho más extensa, los tienen que llevar al médico, les tienen que conseguir medicamentos, es un policía menos en la calle, en un rol que puede hacer un civil. No solo puede, sino que lo haría más correctamente, un civil con formación especial para brindar ese servicio. Para mí es como volver a hablar en la legislatura porque son conversaciones que con Leandro tuvimos durante 4 años, ¿no? Insisto, porque me parece que más allá de lo puntual, que tenemos un montón de cosas para destacar de la ley, a mí lo que me da mayor seguridad es la aplicación y que Leandro, que es el que pensó el corpus de esto, ¿sí? Y lo peleó durante un montón de tiempo, sea el encargado de llevarlo adelante. El cumplimiento efectivo de las leyes es muy importante. Lo digo en un montón de lugares y lo voy a repetir acá, como autora de un montón de leyes incumplidas. Eh, o cumplidas no con el espíritu que uno las había pensado cuando las escribió y las puso a discusión en la legislatura. Eh, y en eso va a residir la voluntad política del Ejecutivo de darle cumplimiento a esta ley como está. La garantía es que el equipo que arme
tenga esta convicción y la lleve adelante y la sostenga en el tiempo. Y para eso, bueno, estamos los organismos de control para poder darle seguimiento y garantizar que esto se cumpla. No, pretendo no ser pesimista, pero no son herramientas que no hayan estado dentro de la legislación tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires. Existe el patronato de liberados y no existe al mismo tiempo. Existe en la letra de la ley, no existe en la práctica. Entonces hay como dos funciones fundamentales que nos involucran a todos, porque los legisladores también tienen la misión, con posterioridad a la aprobación de la ley, de ver que se cumpla esa ley. Insisto, lamentablemente muchas veces no pasa. Para eso, bueno, cuenten con la ayuda tanto de la Defensoría del Pueblo como del mecanismo contra la tortura, que estaremos ahí para acompañar, para colaborar y para vigilar también. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias, María Rosa. Excelente. Bueno, y ahora cedo la palabra otra vez. Alejandro, vale, me toca. Perín, sí, claro. Sí, Gracias. claro. Bueno, No, buenas no van a tardes. hacer bullying, Leandro. No, 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 prometo que no, y además María Rosa puso la vara alta, entonces se complica desde lo personal y con lo de Aldana. Bueno, yo en primer término, gracias, Vanessa, el colegio, a la asociación, para mí es un placer estar acá y dar desde nuestro lado, con la obligación que tenemos de rendir cuentas de cómo es el diseño de una política pública, pero que al mismo tiempo tiene como antecedente un acuerdo robusto que es el que señalaba Aldana y es el del que formó parte, ¿no? Para mí no es una charla más, no es que venimos tres extraños a conversar de algo que no tenemos nada que ver. Aldana tiene un recorrido en contextos de encierro, fundamentalmente vinculados a niñas y niños en conflicto con la ley penal desde hace mucho tiempo, a pesar de que es una persona muy joven, tiene mucha experiencia y esa experiencia fue un aporte valioso en la legislatura. Y con María Rosa, como dijo ella, si bien estamos en dos espacios políticos partidarios que parecieran estar enfrentados, pero cercanos también por la historia de nuestro país, la conozco desde el año 2016, momento en el cual yo formaba parte del Ejecutivo en este diseño del sistema de seguridad pública, y desde ahí venimos encontrándonos en lo que nuestro país precisa, que es el gestar acuerdos. Y los acuerdos se hacen entre diferentes, por lo tanto no debiera ser extraño que podemos hacer un acuerdo, ¿no? Entre los propios no hay acuerdos, hay coincidencias. Entonces, ámbitos como el de la legislatura precisamente debieran tener esa característica como denominador común, que es que los espacios que representan ideas, y que esa representación se resuelve democráticamente a través de la manifestación más pura de esa representación, que es el voto, en función de esa representación, acuerden cómo mejorar políticas públicas que tienen un diagnóstico común. Todos sabemos cuando algo funciona mal y cuando algo funciona bien, ¿no? Entonces, encontrarse con esa sinceridad y con esa transparencia en un ámbito que en general tensa y no busca construir puentes, sino que es más fácil construir paredes y decir en dónde uno no se para que proponer hacia dónde uno quiere ir. Bueno, encontrarse con personas como María Rosa en ese recorrido es un aliciente y entre otras cosas da pie a que la ciudad tenga una política pública de mejor calidad, porque tiene un espacio que viene liderando la oposición en el distrito, que tiene la predisposición a buscar esos acuerdos que muchas veces la misma oposición obtura. Y si el diagnóstico de María Rosa es el que es entre otras cosas porque personas como ella están en donde están, ¿no? Entonces, esto parece flores, son flores, efectivamente son flores para Aldana, para María Rosa, pero no son solo para ella. Yo no puedo empezar
a introducirme técnicamente en lo que es esta ley, sin hablar de muchas otras personas, con nombre, algunos que voy a nombrar y otros sin nombre, de mi espacio al que pertenezco desde hace muchos años y de otros, Villafruela, del PRO, Reyes, de la coalición cívica, Graciana, Peñafort, del peronismo, Rebeca Fleitas, de la Libertad Avanza, Siciliano, del PRO también, Neira, que tuvo un aporte impresionante en momentos claves, además. O sea, esto no es, y discrepo en una cosa que no me parece menor, me parece que esta ley es una ley de la ciudad. Me parece que esta ley es fruto de un acuerdo robusto de la ciudad que integra distintas miradas, que lo hizo con el liderazgo de los legisladores que presentaron proyectos y del Poder Ejecutivo con su capacidad de articulación, pero que si tiene una característica es que no tiene dueño. No hay alguien que la pensó y que la llevó adelante solo o sola. Esta ley, como dijo Aldana y María Rosa, integró distintas miradas, son muchos proyectos. La verdad es que el trabajo ha sido artesanal y hoy tenemos muchos más recursos para trabajar artesanalmente. Sé que vienen trabajando, van ustedes, lo que es inteligencia artificial. Para nosotros ha sido un aporte muy relevante a la hora de encontrar esos denominadores comunes que muchas veces los compartimentos estancos obturan, ¿no? El tomar posiciones a priori muchas veces complica esos acuerdos y asumimos el desafío de intentar promover un recorrido para llegar al texto que hoy estamos conversando diferente. Si bien el Ejecutivo presentó un proyecto y todos los bloques habían presentado proyectos, decidimos discutir temas y no proyectos, ¿no? Y tomamos como etapas o como compartimentos principales los que se señalaba Aldana, pero también otros que fueron incluidos por otros espacios. O sea, la ejecución de la pena tiene una complejidad en su implementación que, como bien marcaba María Rosa, desde el diseño normativo pareciera ser ideal, pero a la hora de llevar adelante lo que las normas obligan a las gestiones penitenciarias, bueno, algo pasa que sale todo al revés, ¿no? Desde 1994-95, creo fue la ley de ejecución de la pena, 96 a hoy, ha pasado mucho en nuestro país en materia de política penitenciaria. Y no es que la ley 24660 no es un avance en relación a lo que teníamos antes. Históricamente la pena privativa de la libertad, tenía como única finalidad castigar, era solamente una respuesta frente al comportamiento que producía un resultado que la legislación llama delito. No todo conflicto es un delito, no toda violación de un derecho de terceros amerita una respuesta como la que el sistema penal prevé, pero lo que sí está claro es que en algunas ocasiones esos conflictos tienen como respuesta la privación de la libertad. Eso que es un daño consentido por la sociedad como respuesta a los más graves atentados a los derechos fundamentales que cada quien tiene, ¿no? Y la respuesta que genera un daño era la única que se le solicitaba a los estados, aplicar ese daño y custodiar que efectivamente se realice ese daño dentro de los límites que la ley prevé. Y el daño es la pérdida de la libertad, no es poca cosa, no es una jodita quitarle la libertad a alguien, pero claro, con el tiempo nos fuimos enterando que la pérdida de la libertad se genera en espacios que además producen otro daño, ¿no? Que es el de la consolidación de identidades negativas cuando ya se vienen con ella, o la fabricación de nuevas identidades, o la profundización de esas identidades, agravando en muchísimos casos durante la pena privativa de la libertad las características y las condiciones de las personas sancionadas, lo cual provoca hacia adentro de los espacios de encierro nuevos escenarios con nuevos conflictos, que hay mucha gente a la que no le importa porque que no lo veo, porque pretende que eso pase, efectivamente, pero que fundamentalmente frente al común, la respuesta que esa sanción genera en muchísimas ocasiones agrava el escenario en el medio libre, porque las personas cuando salen bajo esas condiciones salen peor de lo que entran, y ahí sí nos preocupa a todos como sociedad. Bueno, esto fue generando desde cualquier
perspectivas, ya sea de una perspectiva más utilitaria, que implicaría no quiero que cuando salgan peor, o desde una perspectiva de derechos fundamentales, que es no quiero que el Estado se convierta en lo mismo que reprocha, o sea, no quiero que el Estado mate, que el Estado robe, que el Estado viole, etcétera, sea desde donde lo querramos ver. Lo cierto es que el siglo XX fue un siglo, sobre todo la segunda parte, de revisión de cuál era la finalidad de la sanción penal y ver si alcanzaba con sancionar a alguien y si no teníamos que hacer algo más. Bueno, eso fue dándole en los distintos países del mundo, el nuestro lo recepta hacia fines del siglo XX, la ley 24660, con una nueva responsabilidad a la aplicación de la pena, que es lo que llamamos resocialización. Pero esa finalidad de buscar que las personas salgan mejor de lo que entran y que cuando vuelvan al medio libre se reintegren de manera pacífica, se construyó normativamente sobre un sistema organizacional antiguo, sobre el sistema organizacional que solo buscaba la aplicación de la pena privativa de la libertad. O sea, a una organización gestada para brindar seguridad en espacios gestados para brindar exclusivamente seguridad, se les solicitó que empiecen a brindar educación, que empiecen a brindar salud, que empiecen a capacitar para el empleo. Bueno, no hay chance que eso funcione bien. La verdad es que no hay ninguna chance que un policía sea médico o maestro, como no hay chances que un médico o un maestro sean policías. El sistema nace, el de la 24660, con buena predisposición, con un estándar, como se señalaba María Rosa antes, con normas que plantean un horizonte que pareciera ser hábil, pero con una organización que lo destina a fracasar desde sus cimientos. Ahora, ¿eso podíamos saberlo en el año 95, 96, cuando se hizo la 24660? Bueno, probablemente no, probablemente faltaba un recorrido, precisábamos esperar hasta el año 2025 para revisar la política penitenciaria, creo que tampoco. Hace muchos años sabemos que el actual modelo penitenciario, el que rige a nivel nacional en nuestro país, estaba destinado al fracaso. Por un lado, por el resultado, es obvio que sale mal, ¿no? Que de la cárcel salen peor de lo que entran. Pero a su vez, porque hay experiencia comparada en el mundo que nos demuestra que otros modelos organizacionales de la ejecución de la pena son mucho más eficaces. Claro, es verdad lo que María Rosa dice, teníamos una oportunidad, Aldana también habla de eso, que es que la ciudad es joven, ¿no? Nuestro diseño institucional es joven, pero esa juventud no nos hace estar alejados de los conflictos a la hora de diseñar nuestras normas. Bastante complicado fue el traspaso de la policía, la creación del sistema de seguridad pública, la ley 5688, luego la incorporación de las víctimas al proceso penal con la ley 6115, en donde participamos con María Rosa también. La creación de espacios que controlen al Poder Ejecutivo a la hora de aplicar políticas públicas vinculadas a la seguridad, como la creación del mecanismo local para la prevención de la tortura, que es del año 2018, creo, 19, o la ley de juicio por jurados, que también María Rosa tuvo mucho que ver en ese entonces, que le devuelve al pueblo una potestad, que es la de juzgar. Bueno, falta que en nuestra ciudad tengamos ese tipo de delitos. Acá también, de lo que estamos hablando es de cómo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires se organiza para que cierre el esquema del sistema de seguridad pública, gestando un subsistema, en este caso el de ejecución de la pena, que pueda aprender de los errores de estos subsistemas en otros lugares de nuestro país y del mundo, y que le devuelva a nuestra ciudad un resultado mejor. Ese fue el desafío que nosotros teníamos a la hora de diseñar o de buscar un acuerdo, y por eso planteamos fundamentalmente tres puntos a desarrollar en lo que es para nosotros la ley madre, que es la 6.924, que es la de ejecución de la pena. O sea, la seguridad en la ejecución tiene que dejar de ser un fin, tiene que dejar de ser el fin principal de la pena, como es en el sistema tradicional, dentro del cual se subsume la segunda finalidad, que era la de la resocialización, para pasar a ser un presupuesto, un prerequisito. Precisamos que la pena sea segura. No es admisible, no es posible lograr la segunda finalidad, la de la resocialización o la reintegración, en ámbitos regidos por la violencia, por la corrupción, por el privilegio. No hay posibilidad
que los trabajadores penitenciarios puedan llevar adelante su tarea en lugares donde están amenazados, donde para ascender tienen que permitir el ingreso de drogas, de teléfonos celulares, venderlos, comprarlos, aceptar que alguien duerma en donde no corresponde, que alguien vaya a una actividad que no se merece, o limitar cuando no corresponde cosas, así como también es imposible pedirle a una persona privada de libertad que se motive en favor de lo que la sociedad pretende de ellos en lugares donde para sobrevivir hay que agarrar una faca todos los días y limarla contra una reja, porque si no, te clavan y te dejan hecho un colador en 5 minutos. Si para sobrevivir hay que ser violento, bueno, es muy complejo que cuando uno recupera su libertad, no viva como vivió, ¿no? Como aprendió. Y al mismo tiempo tampoco es aceptable que desde esos espacios pasen las cosas que pasan, o sea, no solo que se le pida en ocasiones al personal que se convierta en delincuente o que se violen derechos fundamentales o se limiten derechos de las personas condenadas que la ley no prevé, sino que últimamente nos enteramos que desde las cárceles se delinquen en el afuera también, o sea, ya ni siquiera son seguras para los que estamos afuera. Hoy cualquiera puede cometer un delito en el afuera en sistemas que no controlan nada y que a veces prohíben todo, favoreciendo la corrupción, obviamente, y sosteniendo las mismas cosas que prohíben, pero a través de carriles oscuros, o prohibiendo todo, que también, o al revés, perdón, permitiendo todo, que también sabemos que es el reino de la anomia y que produce el mismo resultado que las prohibiciones absolutas. Bueno, precisamos un sistema inteligente que permita trabajar en la reintegración y para trabajar en esta nueva meta que se le dio a la legislación penitenciaria a partir de los convenios internacionales y fundamentalmente de la reforma constitucional de 1994, que obliga a tener como finalidad la resocialización, la seguridad deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un prerequisito imprescindible, necesario para poder trabajar positivamente, para que los trabajadores de contexto de encierro puedan llevar adelante su labor y que esa labor esté enfocada fundamentalmente en buscar una reintegración no conflictiva, esa baja de la reincidencia. Para trabajar en esa reintegración, bueno, claro, ahí precisamos. ¿Y por qué falla hoy esa reintegración? Porque lo decía María Rosa también, no es que la ley 24660 no prevé un tratamiento penitenciario. Claramente prevé un tratamiento penitenciario, pero ese tratamiento penitenciario, aunque lo prevea de manera individualizada, se genera en contextos que responden o que proponen como herramientas a las personas castigadas, a las personas sancionadas, a las personas privadas de la libertad, las herramientas que en ese lugar están, que en ocasiones distan mucho de las que necesitamos trabajar con esas personas para que la vuelta al medio libre sea pacífica, traduciendo al español lo que acabo de decir. Intentar trabajar en el siglo XXI con personas preparándolas para la libertad, para la vuelta al medio libre, con hornos panaderos del siglo XIX, suponiendo que luego de 3, 4 años van a trabajar de panaderos en algún lugar con esas panaderías, bueno, no va a suceder. No existen más esas panaderías en la calle. O suponer que si les enseño Word y Excel van a conseguir trabajo en un data center en el futuro, bueno, hoy está la IA, o sea, ya no existe más. Entonces hay cosas que la cárcel propone, no porque considere que esas son herramientas positivas, sino porque la cárcel lo que busca hoy es que la gente ocupe su tiempo con el objetivo de mantener la prisión tranquila. Bueno, muchas veces las cárceles tranquilas no trabajan para tener sociedades seguras, ¿no? Una cárcel tranquila tiene que también prever qué tipo de sociedad es la que espera a las personas en su vuelta al medio libre y para eso la oferta que los contextos de encierro generan tienen que tener que ver con la población que administran, ¿no? Y la clasificación, saber quiénes son las personas que están en prisión, de dónde vienen, por qué llegaron a donde llegaron, qué falló en términos individuales y en qué fallamos como sociedad, porque en ocasiones también fallamos como sociedad para que esas cosas pasen, resulta clave a la hora de diseñar una política pública que busque resocializar o reintegrar o llámenlo como quieran o reinsertar, pero fundamentalmente que las personas que alguna vez son sancionadas por el sistema penal no vuelvan a cometer un delito. Bueno, claro, el desafío en esa reintegración es la individualización del tratamiento y María Rosa da en lo que creo que es uno de los desafíos fundamentales que la ley de ejecución tiene, que es la implementación.
Si fallamos en la implementación, por más ley del primer mundo o del siglo XXII que tengamos, va a caer en saco roto, y por eso el diseño organizacional, al que voy a referirme luego del tercer eje brevemente, creo que resulta clave también. O sea, el primer eje es el de la pena segura, ya no como finalidad, sino también como prerequisito, una pena segura de manera compleja para el personal, para las personas privadas de libertad y para la sociedad. El segundo eje es el de una reintegración no conflictiva. Para eso se requiere un tratamiento individualizado, una observación individualizada, pero también ámbitos, infraestructura acorde a esa observación individualizada, con clasificaciones serias, responsables, en donde no mezclemos peras con manzanas, o sea, en donde no haya gente que está por primera vez por vender paltas y resistencia a la autoridad mezclada con asesinos o violadores, porque no es que todos van a terminar vendiendo paltas, sino que todos van a terminar siendo asesinos, ¿no? Entonces ahí la clasificación y la diversificación de espacios y de ofertas y de tratamientos vinculados a las adicciones, a las violencias, al respeto por las normas, resulta clave, y la incorporación del tercer eje, que para nosotros es el desafío más importante, que es el rol de la víctima, es el que completa esta mirada sistémica de reformas que la ciudad dispuso llevar adelante con la nueva ley de ejecución de la pena. ¿Y por qué me refiero a la víctima como un capítulo central? En primer lugar, porque el derecho penal les expropia el conflicto a la víctima, ¿no? Si hay algo que tiene como característica, además de la respuesta, que es la pérdida de la libertad, el derecho penal, es que la víctima dispara el conflicto, inicia el conflicto con el resultado que la tiene como perjudicada, pero puede no participar nunca más después durante el proceso penal. Es el Estado el responsable de activar una serie de mecanismos destinados a acusar a los supuestos responsables y a través de un proceso judicial establecer si lo son o no. Y también es el Estado, o sea, la víctima puede participar, pero también puede no participar y el proceso penal sigue para adelante sin ningún inconveniente. Es el Estado el que solicita una calificación legal, una sanción, y el que la dispone, sin importar lo que opine la víctima. O sea, puede ser oída, pero si la víctima quisiera reparar un delito de contenido patrimonial, en ocasiones no puede. Si prefiriese que en vez de la sanción penal, o además en un esquema híbrido, por ejemplo, en el caso de un robo o un hurto, si la víctima prefiriese menos años preso a cambio que le devuelvan lo que le robaron más una indemnización, no tiene chance. A la víctima se le expropia el conflicto y es el Estado bueno. Esa es una mirada paternalista, desde mi perspectiva un poco autoritaria, y que la modernidad viene corrigiendo también. La víctima viene teniendo más derechos, o mejor dicho, el Estado viene devolviéndole derechos a la víctima que le había sacado sin ningún justificativo, o con este justificativo que el individuo sabe menos que el conjunto, ¿no? Que el Estado sabe más que cada quien sobre cada quien. Eh, y nosotros iniciamos este proceso en la ciudad con la ley 6.115, y me parece que la ley de ejecución de la pena le da el lugar que por derecho le corresponde, pero no solo para opinar en cuanto a la venganza, ¿no? Que por, por cierto tiene derecho a decidir cómo quiere ser resuelto el conflicto, sino que también la víctima puede participar en distintas instancias del proceso de ejecución de la pena, e inclusive, si así lo considera, puede restaurar el conflicto con herramientas que la ley propone. Y esas herramientas no solo son útiles para la víctima, sino que también pueden ser útiles para la sociedad, porque también está demostrado que la recomposición del conflicto o la restauración del conflicto en ocasiones pacifica. Por supuesto que hay conflictos que no se pueden recomponer. Por supuesto que hay conflictos que no se pueden reparar, y por eso hay sanciones más graves que otras, ¿no? Pero en definitiva, eso, si se puede recomponer o no, tiene que ser una decisión de la víctima. Y la ley lo que le devuelve es el derecho a la víctima de decidir, de decidir cuándo participar, de decidir cuándo opinar, de decidir hasta dónde puede participar y opinar, y de decidir cómo, derecho que hasta ahora no tenía. Entonces, en definitiva, eh,
los puntos principales o los aspectos principales que la ley de ejecución de la pena tiene son tres: pena segura, reintegración a través de lo que Aldana llama plan de vida, que es el artículo, efectivamente hay varios artículos en donde trata de esto, y la incorporación de la víctima como sujeto de derechos en el proceso de ejecución de la pena. Pero para terminar, y como decía hace un ratito, sin una organización que también modifique culturalmente y se adapte a estos cambios normativos, la ley va a caer en saco roto, y uno de los problemas que la legislatura analizó profundamente es el diseño organizacional actual de la mayoría de los servicios penitenciarios, en donde la seguridad lidera y hegemoniza todas las funciones que tengan que ver tanto con la pena segura como con la reintegración o la resocialización, o el trato y la incorporación de la víctima, que en algunas ocasiones está pensado. Y así nosotros tuvimos un profundo análisis de distintos modelos penitenciarios en distintos países del mundo, más o menos eficaces. Tuvimos la posibilidad de poder analizar el modelo español, el modelo británico, el modelo canadiense, el modelo uruguayo. Todos tienen claros oscuros, no hay modelo perfecto. La reforma penitenciaria que se hizo en México hace unos años, la que se hizo en Chile hace menos tiempo. Bueno, hemos analizado muchos modelos, y claramente el siglo XXI se presenta como, como una época en donde la seguridad y el tratamiento se equilibran en contextos de encierro, en donde esta impronta resocializadora que los convenios internacionales incorporan a la legislación de ejecución de la pena a fines del siglo XX modificaron esas organizaciones también al mismo tiempo. No así en nuestro país, pero en los países que más eficazmente logran tener estadísticas que reducen progresivamente la reincidencia, los modelos organizacionales son híbridos. No es solo una fuerza de seguridad la que hegemoniza esos contextos, sino que son contextos que tienen una fuerza de seguridad profesionalizada, pero liderados por personal civil y con un cuerpo de reintegración absolutamente civil, o sea, con profesionales dedicados a las tareas que les corresponde, con formación específicamente para las tareas que les corresponde. Quiero decir, los médicos se dedican a curar, los maestros se dedican a educar, y los integrantes de los cuerpos de seguridad se dedican a prevenir o a interrumpir situaciones violentas según corresponda. Ese esquema organizacional es el de la Ley 6.923, que crea un servicio penitenciario y de reintegración social. No es azaroso que se le agregue reintegración social. No es solamente la penitencia, no es solo un castigo el desafío, no es solamente aplicar el castigo de manera legal el desafío que la ciudad de Buenos Aires tiene. No se le puede seguir pidiendo a nuestras jurisdicciones que respetar la ley sea la finalidad. La finalidad de nuestras jurisdicciones debiera partir del respeto por la ley, y tenemos la obligación de poder hacer más. Bueno, ese hacer más es lo que Aldana llamaba reducir la reincidencia o mejorar la reintegración social, y para eso este esquema de esta propuesta del servicio penitenciario y de reintegración social, que desafía también los actuales sistemas penitenciarios, proponiendo una organización no solo con conducción civil, que en algunos casos ya existe, sino con un esquema de organización hacia adentro del servicio penitenciario claramente diferenciado entre seguridad y tratamiento. Finalmente, el último punto donde creo que la ley también pega un salto cualitativo: no estamos hablando de la ley de ejecución de la pena privativa de libertad exclusivamente. Estamos hablando de la ley de ejecución de la pena. Antes María Rosa creo que hablaba sobre el patronato, ¿no? De liberados, y también hay muchas otras organizaciones que intervienen fuera de los contextos de encierro para mejorar las condiciones de la reintegración social. Bueno, esta ley obliga al servicio penitenciario y de reintegración social a darle continuidad a ese plan de vida dispuesto, acordado con la persona condenada, pero también homologado por el Poder Judicial y con la posible participación de la víctima, si así lo requiere. Obliga al servicio penitenciario y de reintegración social a continuar con ese plan de vida en el medio libre. Sabemos que uno de los momentos en donde se fracasa, en donde si pasa alguna cosa buena durante la pena privativa de la libertad se borra, es cuando la gente vuelve al medio libre, en donde tiene que volver al entorno que lo complicaba, o cuando no tiene recursos para pensar cómo integrarse de manera pacífica
pacífica o no conflictiva. Bueno, ese seguimiento de la persona una vez que recupera la libertad para nosotros es clave y decidimos no cederlo al Poder Judicial que lo puede monitorear, que puede ordenar criterios generales, pero que no tiene capacidad operativa. Es el Poder Ejecutivo el que dispone de los resortes adecuados para intervenir a la hora de mejorar las condiciones de integración social. Claro, la ciudad tiene el desafío de poder reintegrar a personas que en un 60% no están domiciliadas en nuestro territorio, por lo tanto vamos a tener que ser imaginativos para poder acordar, ¿no? Con otras jurisdicciones, fundamentalmente con el conurbano, cómo vamos a hacer. Y finalmente, el cómo surge esto. Yo entiendo que la ciudad aprovechó una oportunidad simbólicamente, porque el problema de las comisarías no se va a resolver de manera absoluta con la creación de este sistema penitenciario y de reintegración social, porque la nación está en deuda con nuestra ciudad. La nación está en deuda con nuestra ciudad por varios motivos. En primer lugar, porque todavía no completó el proceso de transferencia de competencias de delitos y de ejecución de la pena a nuestra ciudad. Esa deuda implica que hoy el Servicio Penitenciario Federal y los jueces de la nación siguen funcionando como jueces y órganos de ejecución de conflictos que la ciudad debiera administrar, y para eso el Congreso tiene que transferirnos las competencias por ley, con presupuesto, como corresponde a la ciudad de Buenos Aires, y aún no lo hizo. Y el segundo punto es porque la situación de las comisarías es la que es, porque la nación desde hace muchos años, desde 2020, se niega a recibir a los detenidos que debieran estar a su cargo en sus cárceles federales porque sí, porque quiere no cumplir la ley. Y quiere no cumplir la ley y lo hace porque puede, ¿no? Porque hay jueces nacionales que le permiten a los funcionarios nacionales no cumplir la ley. Y nosotros, de lo que estamos hablando, en este caso a la hora de diseñar e implementar una ley que ejecuta la sanción penal, es de cómo vamos a hacer para que la gente respete la ley, ¿no? ¿Cómo vamos a brindarle herramientas a sujetos, a personas, hombres y mujeres sancionados por no respetar la ley? ¿Cómo los vamos a motivar a favor del respeto de esa misma ley? Bueno, sepamos hoy que todavía hay funcionarios, hay poderes, hay estados, hay jurisdicciones que se niegan a respetar la ley. Ojalá la ciudad de Buenos Aires eleve la vara. Creo que tenemos un acuerdo robusto, creo que tenemos una oportunidad, efectivamente, como dijo Aldana, de empezar de cero. Creo que logramos un desafío mucho más grande que el de empezar de cero, que es el de ponernos de acuerdo en un tema tan espinoso de izquierda a derecha como es la ejecución de la pena. Creo que tenemos una ciudad sana para dar estos debates. Creo que tenemos presupuesto suficiente, que lo podemos tener en relación a otras jurisdicciones, y sí, asumimos el desafío de llevar adelante esa tarea, y ojalá el Estado, no solo las personas, el Estado local, la ciudad autónoma de Buenos Aires, esté a la altura del desafío, no por nosotros, sino por el futuro que lo merece. Merecemos vivir en paz, y para eso trabajamos, para vivir en paz. Gracias. Muy bien, Leandro, excelente, excelente exposición. Muchas gracias a todos por estar acá. Ahora, fuera de esto, se hizo un poco largo, hay algunas preguntas, algunas entiendo que les he enviado todas las preguntas, pero digo, algunas entiendo que como se fueron dando desde el principio, algunas preguntas se fueron contestando con parte de todo lo que se fue exponiendo. Alguna que vi, igual corríjanme si me equivoco, que por ahí hace un poco enfoca un poco a lo que tiene que ver con la universidad en la policía. Digo, Leandro, sé perfectamente que vos tenés bastante claro el asunto. Digo, independientemente que alguna vez nos cruzamos en Devoto, me parece que esa pregunta por ahí no se tocó tanto. ¿El qué? Y la Universidad. pregunta exacta es la que te mandé, sí. Ahora te la No, no, leo. no vi nada porque Con la tengo educación, el Yo teléfono tampoco vi justo para el nada, Zoom. ¿eh? No estoy viendo mensajes. no importa. Les leo una de las tantas, hay muchas Ok. preguntas. Después, de todas maneras, siempre digo lo mismo. Cuando no llegamos a contestar todas las preguntas, a veces se contestan y se les manda por mail sin ningún inconveniente.
Digo, ¿ok? con la educación, Galis 1687. Me siento en la radio de vuelta. Con la educación universitaria, ¿cómo van a ser los centros de estudiantes que funcionan en las cárceles? ¿Van a continuar o no? Los Esa es una centros pregunta. universitarios, sí, son dos preguntas distintas. Nosotros no tenemos que continuar o no continuar nada porque nuestro sistema penitenciario nace ahora. Entonces, sí está previsto que los espacios de encierro de la ciudad de Buenos Aires brinden educación, educación en todos sus niveles, inclusive educación universitaria. Supongo que la pregunta está más referida a lo que va a ser el Servicio Penitenciario Federal con los centros universitarios en las cárceles, pero tiene que ver con otra actividad mía, a lo mejor que es con la de dar clases en el marco del programa UBA 22. Esperamos que el Servicio Penitenciario siga garantizando el cumplimiento del convenio con la UBA, pero la ciudad de Buenos Aires está llevando adelante el diseño que la ciudad prevé. Entre otras cosas, estamos por firmar un convenio con la UBA próximamente, no solo para dar educación universitaria, sino para dar otras herramientas que la UBA tiene a disposición, pero también tenemos en mente firmar convenios con otras universidades o con organizaciones de la sociedad civil que ya estamos trabajando, como los espartanos, ¿no? Y también hay que considerar que a diferencia del sistema penitenciario federal, que tiene 11.000 personas, la ciudad de Buenos Aires hoy en contextos de encierro tiene 130 aproximadamente en alojamientos transitorios y un número que no supera los 350 en el servicio penitenciario federal. Entonces, en este mismo sentido, el plan de vida tiene que ser generado en función de la demanda. La oferta se va a generar en función de la demanda. Esa oferta tiene que ser dinámica y el derecho a la educación está contemplado en todos sus niveles, inclusive en el nivel universitario, ¿sí? Ahora que hiciste a Coco, a los espartanos han sido parte de el año pasado han venido a una de las charlas, yo lo conocí en la cárcel de San Martín también, pero digo, es tan importante de lo que han desarrollado acá. Hay infinidad de preguntas, yo no sé si quieren, si las vieron o no las vieron, si la quieren contestar alguno o quieren que se las lee Yo o no se vi las ninguna, contestamos, Vanevi, porque creo que sí. María Rosa y No, Aldana está tampoco No, vieron perfecto. no vi ninguna. ninguna. Bueno, si no se las voy leyendo y vamos, o no. ¿Cómo están de tiempo? Eso es porque se pasó un poco la hora. No quiero tampoco atorarnos con la hora. Sé que es un tema de ¿Cuántas agenda, preguntas por eso. son? No, perdí la cuenta, pero más de 10 me parece. No, no es Por tanto, eso. 10. Bueno, voy con una. Gerardo Rivero, 4314, el Gabinete Criminológico cuenta con un reglamento o protocolo que establezca criterios objetivos para evaluar y proponer el otorgamiento de beneficios en la ejecución de pena, etcétera. Esa es otra de las preguntas. Todos los reglamentos es lo que está haciéndose. Esta es la etapa de la reglamentación de la ley. Entonces, no hay, al ser una ley nueva que crea un órgano nuevo, como es el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social, obviamente tomamos modelos como el del Servicio Penitenciario, el bonaerense, para bien, para mal, estamos analizando todos los modelos. Pero en primer lugar, el gabinete no es un espacio tradicional como el que está pensado en la actualidad. Por ejemplo, la calificación del concepto va a cambiar. Y las etapas cambian también, o sea, en la ejecución de la pena, a diferencia de lo que ocurre con la 24660, que tiene varios escaques, en nuestro diseño tiene 3 momentos y los 3 están marcados por el tiempo. El periodo de observación no dura más de 30 días. Ese periodo es el periodo para hacer el acuerdo de lo que es el plan de vida y lograr o no la homologación judicial. Después, hasta el 50% de la ejecución de la pena, tal como se establece también en la 24660, que es el momento para acceder a los beneficios de soltura transitoria, fundamentalmente, y a partir de los 2/3 en el caso de los primarios a la condicional y en algunos casos asistida, cuando falten 6 meses. Hasta ese momento es el periodo de tratamiento propiamente dicho y el tercer momento es el de prelibertad. O sea, en materia de ejecución de la pena hay solo 3 momentos. Ese gabinete criminológico al que se hace mención, que existe en la mayoría
de los servicios penitenciarios, para nosotros es el cuerpo de reintegración social que define el plan de vida con las personas privadas de libertad. Es un cuerpo que tiene similares características en cuanto a su composición, con profesionales con distintas miradas, interdisciplinario, que es el que regula lo que es el plan de vida y el que evalúa los avances o no de los objetivos de ese plan de vida. La otra diferencia es que tenemos una revisión judicial más permanente de esos objetivos y participa el Ministerio Público de una manera también, a mi criterio, más eficaz. O sea, no es exactamente igual el gabinete criminológico, tiene otro nombre, tiene algunas funciones parecidas, los plazos temporales son diferentes y por eso estamos trabajando en la reglamentación de cómo funcionaría ese órgano técnico diseñado, por un lado, para evaluar, por otro lado, para acordar los objetivos e implementarlos, y por otro lado, para monitorear el avance y realizar los informes que se necesiten para el juez, para cuando determine los beneficios que la ley establece, por sí o por no. Perfecto. Esas son, me parece, como las que más dispares están, porque, por ejemplo, algunas de las preguntas entiendo, que se han contestado de alguna u otra manera. Por ejemplo, ¿qué programa específico se va a desarrollar en el interior penitenciario de la ciudad para promover la reintegración? Hablaste de la universidad, hablaste del tema de espartanos. Imagino que va un poco en Sí, y respuestas, si también podés ampliarlo, universidad digamos. y espartar, universidad es para pocos, no porque yo quiera que sea para pocos, sino porque son pocos los que terminan el secundario. Entonces nosotros tenemos que poner mucho énfasis. Obviamente, garantizar la educación superior es un objetivo, ¿no? Y si hay voluntad política, es posible, porque la población en todos los subsistemas penitenciarios que busca acceder a la universidad es escasa en su cantidad. Nosotros tenemos que, además de garantizar la quirúrgica, o sea, el uno a uno, tener políticas públicas que garanticen derechos fundamentales que el Estado tenga en el diagnóstico como que son causa en muchísimos casos. Por ejemplo, ¿no? El derecho a la salud. Nosotros tenemos un problema muy grave con los consumos problemáticos, con las adicciones y con esos consumos cuando disparan disparan en este contexto suena mal, generan situaciones de violencia en muchísimas ocasiones, o son causa de otros delitos o son consecuencias. O sea, hay mucha gente que delinque para consumir o consume para delinquir. Bueno, estaría bien también debatir qué queremos hacer con los consumos problemáticos, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, ahí estamos trabajando mucho. Fundamentalmente, en lo que nosotros consideramos son dos de los factores que inciden en el delito que la ciudad trata en su sistema penitenciario por los delitos transferidos, que son los consumos problemáticos, tanto de sustancias legales como ilegales, y las conductas violentas, ¿no? Esos son los que impulsan la mayoría de los delitos. Bueno, ahí estamos haciendo un trabajo muy profundo, tanto con el Ministerio de Salud como con la Facultad de Medicina y Psicología de la UBA, y tomando en cuenta otras experiencias para que ese gabinete criminológico al que hacíamos referencia antes, que va a tener otro nombre, se aboque a analizar de qué manera podemos trabajar eficazmente esas conductas. De poco sirve que alguien vaya a la universidad de 9 a 12 si después cuando vuelve al pabellón le da el paco todo el día, ¿no? O tiene que andar agarrándose a piñas o a facazos de 12 a 12. Entonces, sí, hay que garantizar derechos como el del acceso al deporte o a la educación, pero también en esta etapa fundacional nos tenemos que preocupar por lo básico, como el derecho a la salud, ¿no? Como el derecho a la educación primaria. Hay que considerar que más del 45% de las personas que están privadas de libertad actualmente no terminaron el primario. Más del 75-80% no terminó el secundario, la mayoría no tenía un empleo. Son jóvenes de entre 18 y 35 años que tienen una vida por delante larguísima. Entonces, sí, también hay mujeres con hijos, probablemente te deben haber preguntado ahí, Vane, ¿qué vamos a hacer con las mujeres con hijos? Bueno, también hay política pública para las mujeres con hijos, para los NAPES. Ahora, nosotros tenemos que generar políticas públicas específicas para grupos pequeños, de uno, de dos, de tres, y también tenemos que tener políticas públicas destinadas a analizar el delito desde una cosmovisión mucho más compleja, ¿no? Entonces, no es solamente cómo vamos a garantizar lo que nos interesa a cada uno desde el lugar en el que estamos y cómo vamos a tensar el sistema,
sino cómo vamos a diagnosticar lo más rigurosamente posible los principales problemas que los sistemas penitenciarios tienen, las principales causas que llevan a delinquir a las personas que la ciudad va a tener en su subsistema de ejecución de la pena y cómo intervenimos de manera coordinada y de manera progresiva. Este es un sistema que empieza, por lo tanto, el acceso a las herramientas también va a ser progresivo, ¿no? No es que de un día para el otro vamos a tener todo. Vamos a ir gestando los acuerdos en la medida de las prioridades que la ley establece en función de las características de los delitos y de las personas que tiene el sistema de ejecución de la pena de la ciudad de Buenos Aires. Quería agregar algo en el sentido de lo que estaba diciendo Leandro, porque si no parece que hoy no existiera nada, ¿sí? Lo que hoy hay es deficitario, ese análisis está hecho, ese diagnóstico está hecho, sobre esa base se construye la nueva norma y sobre esa experiencia también. Él señalaba, porque me parece que hoy es todo un tema dentro de la ciudad, la coordinación con salud, ¿no? Cómo se gestiona la salud dentro de un contexto de encierro. Y hoy se gestiona a la libre. Cada comisaría, cada alcaldía resuelve como puede. Bueno, se logró un consenso, no solo legislativo, sino en el Ejecutivo, de un camino para resolver eso. Está dentro de la norma, pero también está dentro del acuerdo político. O sea, en función de este nuevo servicio, salud del gobierno de la ciudad va a tener que coordinar necesariamente con los demás ministerios que se hagan cargo de este sistema y idear un sistema que para nosotros, para este diseño, para los legisladores, para la norma es ideal, pero que seguramente va a variar. Y me parece que la ventaja que tenemos es que todavía tenemos una población penitenciaria muy pequeña, ¿sí? La ley está pensada a lo grande y eso es muy correcto, pero que sea muy poca la población nos da la oportunidad del ensayo y error, de saber que hay cosas que a lugares donde no vamos a ir, porque en ese lugar estamos hoy es malo, o porque ya se fue y sabemos que es malo, con lo cual reducimos el daño posible, pero podemos hacer 2 o 3 intentos, ¿sí? Esto que decía Leandro, bueno, a aquella persona que por su historia de vida, por su perfil, esté dispuesto, tenga voluntad y tenga un contexto que haga que los estudios universitarios generen una sensación de futuro, una posibilidad de futuro donde el Estado lo acompaña para eso, y si no se pensarán otras alternativas, porque existen otras alternativas, porque todos estamos inmersos en la misma realidad. No, no ser universitario no solo no te garantiza hoy un empleo donde puedas subsistir mensualmente, los compañeros de la UBA pueden dar fe de esto, sino que posiblemente en una realidad tan cambiante, hablábamos de la inteligencia artificial al principio, donde hay nuevas profesiones que requieren nuevos saberes, que algunos seguramente no van a llevar tanto tiempo como una carrera universitaria, que requieren unas habilidades que los más jóvenes tienen mucho más que nosotros. Hay que pensar con mucha creatividad y con mucha colaboración, involucramiento de la sociedad, y cuando digo de la sociedad me refiero también a las empresas, ¿no? Tiene que haber un compromiso de parte del sector privado para la empleabilidad, para la capacitación, para pensar la salida, esto que decía Leandro al principio, de una sociedad más justa, más segura para todos, en paz. Esto se construye colectivamente, donde todos estamos involucrados. Y sabiendo que esta ley hay que cumplirla, pero que hay que mejorarla también, porque es posible mejorar. Todas las leyes son mejorables, porque los contextos cambian. Bueno, sí, tal cual. Bueno, un poco las preguntas fueron y vinieron, no preguntaron sobre lo que me decías, Leandro, de algo laboral, de algo, perdón, familiar. Sin embargo, sí lo que dijo María Rosa, que tiene un poco que ver con el contexto laboral. Yo igual después les voy a reenviar un poco las preguntas para ir cerrando
un poco la charla, pero no quiero dejar de mencionar la excelente exposición de todos y de cada uno de ustedes y el excelente desempeño que tienen en haber aprobado estas leyes que modifican y van directamente en todo lo que tiene que ver con nuestra jurisdicción, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a lo largo de la aprendiz eterna que voy a hacer, he visto que la ciudad se destaca siempre por estar siempre adelante y porque esto es un proyecto, y lo entiendo perfectamente, que va a ir construyéndose todos los días para ser mejor que ayer. Así que en eso yo los aplaudo a ustedes y a todos los que votaron estas leyes y a todos los que van y tratan de que esta sociedad esté mejor todos los días. En cualquier contexto, porque ahí es donde cambia. El contexto de preocuparse por el ciudadano, obviamente la víctima, y también para que ese ciudadano que va y se aloja en una situación penitenciaria para devolver a la sociedad lo que le debe, pueda salir y ser y reintegrarse en la sociedad. Los aplaudo y la verdad estoy muy orgullosa de poder ser parte de esta charla como vista nomás. Así que muchas gracias. En nombre del colegio, en nombre de la asociación, les aviso dentro de sus posibilidades que voy a querer repetir una charla así a medida que vaya avanzando todo este proyecto que me parece que le hace muy bien a la sociedad porteña. Muchas gracias, Vane, por el espacio. Y obvio, acá vamos a estar. Sí, gracias, Vane. Desde mi rol creo que yo estoy obligado a rendir Sí. cuentas, así que no tengo ningún problema. Todo No lo que sirva cuentas. estoy. No, muchísimas No, pero no, gracias yo a no. todos y a todas y a disposición. Cuando Sí, quieran, sí, estamos estamos para a la disposición. próxima. Estamos, efectivamente, estamos para la Muchas, próxima. muchas gracias, ha sido un honor, de verdad, muy enriquecida. Y hablando de consumos, va a haber charlas de cuestiones de consumo dentro de 2 meses y otras charlas, una por mes seguro, y seguramente va a ir creciendo. Así que muchas gracias. Ustedes iniciaron la jornada de este año 2026, me parece que es un tema importante en este año, así que muchas gracias por darme esa chance, por darnos esa chance al colegio y a la asociación. Gracias. Ahora. Gracias y a todos los que están viendo por canal de YouTube. Tienen sus certificados a partir del 25, se conectan, hacen preguntas y en todo caso, si tenemos algo para devolver, ningún problema, recibimos los mails. Adiós.